Muy buenos días. Creo que eso de bateador designado, yo creo que es resignado, mentira. Amén, ¿verdad? Vamos a estar viendo, a ver, yo la última vez que estuve dando la escuela dominical, pues hace un buen tiempo, ¿verdad? Y algunos dirán, ¿usted dio escuela dominical? ¿Está seguro? ¿Verdad? Eso fue hace 5 meses, pero tranquilo, no le voy a preguntar qué enseñé yo hace 5 meses, más bien voy a hacerle un repaso de lo que estábamos hablando en aquella oportunidad. El tema que yo inicié hablando en aquel entonces, ¿verdad?, fue acerca del temor de Dios. ¿Y quién puede levantar su mano y decirme qué es el temor de Dios? A ver, quien sea. Los seminaristas se están matando por levantar la mano. A ver, allá. Es temer a Dios. Es importante, ¿verdad? A ver, alguien más que me diga. Allá, el hermano David. A ver, importante, ¿verdad? Es tener el respeto a Dios. A ver, ¿quién más? A ver, hay un grupo salomónico. Ajá, aquí. ¿Cómo? Reverencia a Dios y acá. Tener ese temor de no faltarle, de no fallarle. Ok, temor de no fallarle ni faltarle, ¿verdad? ¿Ven, verdad? Respeto, ¿verdad? Bueno, todas esas palabras que acaban de mencionar como hermanos, ¿verdad? Son importantes y ciertamente el temor de Dios, cuando se habla en la palabra del Señor, ¿verdad? La palabra de Dios a menudo habla del temor de Dios como algo reverente, como un temor de respeto. La Biblia, el manual de supervivencia espiritual del cristiano, tiene temas muy importantes para nuestra vida como cristianos. Personalmente, uno de esos temas, y es uno de los puntos que me ha ayudado a mí a sobrevivir como cristiano, es el amor a Dios. Todos nosotros como cristianos debemos amar a Dios. Otro tema importante es acerca de obedecer al Señor, de llevar todos nuestros pensamientos cautivos a Dios. Y uno de esos temas también es el temor a Dios. Y cuando hablamos del temor de Dios, la oportunidad en la que pude hablar de este tema, tuve la oportunidad de compartir un versículo que está aquí en pantalla. Está en Éxodo capítulo 20, versículo 20. Yo lo coloqué aquí en lámina en la pantalla, que dice: y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios. ¿Y para qué dice? Para que su temor esté delante de ¿quiénes? De vosotros. Y dice de último, para que no. Cuando hablé del temor de Dios, hablé acerca de que el temor del Señor o el temor de Dios es una condición que cada uno de nosotros como seres humanos, no solamente como creyentes, tenemos al poder respetar a Dios. El temor de Dios no es una condición continua, es una cualidad que se desarrolla. El mundo no tiene, o la mayoría de las personas en el mundo, tal vez no tienen temor de Dios, pero hay otras personas que sí tienen temor de Dios. ¿Cómo así, hermano? Claro, el temor de Dios no está ligado a ser cristiano. El temor de Dios no está ligado a ser creyentes. Un ejemplo del temor de Dios que nosotros encontramos en la palabra del Señor fue cuando Abraham descendió a Egipto y dijo: ciertamente en este lugar no hay temor de ¿quién? De Dios. Hablando acerca de que tal vez Abraham mismo, de manera implícita, ¿verdad? Hablando de que tal vez Abraham había ido a naciones donde sí había temor de Dios, pero que simplemente no eran el pueblo de Dios. Otro ejemplo es Moisés. Moisés, cuando salió de Egipto, se fue a la tierra de Madián. Y en Madián se casó con la hija de Jetro, un sacerdote. Este hombre era ¿qué? Temeroso de Dios. Pero este hombre madianita, ¿era del pueblo judío? ¿Era del pueblo hebreo? No, pero aún sin ser del pueblo hebreo tenía temor ¿de quién? Entonces, el temor de Dios es una cualidad que debemos desarrollar cada uno de nosotros como cristianos en nuestra vida. Y para eso es lo mismo que descendió Dios, o para eso se manifestó Dios de esa forma tan magnífica y tan impactante frente al pueblo de Israel. Entendiendo que en el contexto del que hablamos de que el pueblo de Israel tenía miedo, ¿sí?
El pueblo de Israel, más que un temor reverente, tenía pavor de ver aquellos estruendos. Bueno, ahí coloqué la imagen, de ver esos truenos y ese estruendo, ese esplendor de la gloria de Dios sobre el monte, ¿verdad? Sobre el monte Sinaí. Entonces, es importante comprender esto. El temor de Dios es necesario en nuestra vida. Pero yo quiero hablar el día de hoy y quiero aplicar el temor de Dios hablándolo de un tema que va relacionado con él, va mucho de la mano, ¿sí? Entonces, el temor de Dios, ¿verdad? Del que quiero hablar el día de hoy, quiero hablar acerca de este tema importante, que es el temor de Dios y la sabiduría. Dice allí, la puerta de la sabiduría, un corazón reverente hallará la llave de una vida prudente, ¿sí? Y quiero que usted tenga esta imagen en su cabeza, ¿verdad? Tenga esta imagen en su mente, una puerta. Las puertas sirven para acceder a lugares. Las puertas sirven para mantener la privacidad en una habitación. Las puertas sirven para bloquear el acceso a unas personas. Las puertas sí tienen muchas utilidades, pero quiero hablar de la sabiduría el día de hoy como una de las puertas que nos pueden llevar a tener una vida colmada de bendiciones. ¿Qué es la sabiduría? Vamos a hablar acerca de este punto. ¿Qué es la sabiduría? Tomando una pequeña definición de internet, encontré este comentario que dice: la sabiduría es más que un simple conocimiento. Es la habilidad de aplicar lo que sabemos de manera prudente y justa en nuestra vida. También encontré que la sabiduría no solo guía nuestras elecciones, sino que también nos enseña a reflexionar sobre las consecuencias de nuestras acciones, a buscar lo que es bueno y a vivir en armonía con los principios éticos y espirituales. ¿Amén? Entendiendo principalmente que la sabiduría, ¿verdad? Como coloqué aquí, retrasa. Entendiendo que la sabiduría, ¿verdad? No solamente es conocimiento, no solamente es tener inteligencia, conocer, saber, mira, podemos ser los sabelotodos, ¿verdad? Como una hermana del seminario dijo, podemos ser Sadelio, que lo sabemos todo, ¿verdad? Algunos hermanos del seminario entenderán. Nosotros podemos conocer muchas cosas y haber leído de muchísimas otras cosas y de muchos temas, pero el hecho de que tengamos conocimiento, eso no nos hace sabios. He conocido de hombres que tienen mucho conocimiento, pero son, vamos a llamarlo, son imprudentes, son hombres fatuos, son hombres malos, son hombres perversos, que no tienen temor de Dios en su corazón y no tienen prudencia. Algunos se ha encontrado, bueno, y esto no es para hablar mal, ¿verdad?, de ningún abuelito, pero no sé si a usted le ha pasado que ha encontrado a esos señores ancianos que uno dice, wow, este hombre tiene mucho conocimiento, pero su comportamiento es el comportamiento de una persona mala, es el comportamiento de una persona necia. Bueno, ese es el resultado de un hombre que tiene mucho conocimiento, pero que no tiene, ¿qué? Sabiduría. Ha faltado aplicar ese conocimiento a su vida diaria. Y la sabiduría, mi querido hermano, es un punto que cada uno de nosotros, es una cualidad que cada uno de nosotros, como hombres y mujeres, hijos de Dios, amén, debemos practicar y desarrollar en nuestra vida. ¿Sí? Puse aquí una definición personal, ahora sí, puse esta pequeña definición personal. La sabiduría es esa puerta que nos guía a todo conocimiento justo y verdadero que agrada ¿a quién? Y nos ayuda a vivir correctamente para Él. Hermanos, hay dos tipos de sabiduría, ¿sí? Está la sabiduría terrenal y está la sabiduría celestial. ¿En qué consiste la sabiduría terrenal? La sabiduría terrenal es aquella que le ayuda a toda persona a saber cómo manejarse, ¿sí?, en la tierra, saber cómo manejarse aquí entre personas. Una frase muy conocida de sabiduría terrenal, no lo dice la Biblia, ¿verdad? Ayúdame que yo te qué. Eso es sabiduría terrenal. Hay algunos por ahí que dicen, no, la Biblia dice que ayúdame que yo te ayudaré. Eso es mentira, eso no lo dice la Biblia, ¿sí? Eso es un ejemplo de sabiduría. Eso es dicho de abuela. Eso es dicho que toda mamá sabe.
No le estoy diciendo anciana ni nada por el estilo, sino que son dichos que ciertamente nos ayudan. Por lo menos, guerra avisada. Ajá, ¿verdad? Porque si lo matan, es por descuidado. ¿Eso lo dice la Biblia? No, pero son consejos, son por así decirlo, dichos de sabiduría que nos ayudan a vivir la vida terrenal. ¿Sí me está entendiendo? Por lo menos yo tenía una profesora, yo escuché ese dicho por una profesora de castellano que teníamos. Ella siempre salía con unos exámenes de sorpresa. Unos exámenes que uno se sienta, no sé si a usted le ha pasado, y unos exámenes que uno se sienta y mira, saquen su hojita pues, vamos a, ¿qué es el verbo? ¿Qué es el dictongo, el hiato? Yo, ¿qué? Yo les dije que yo saco exámenes y yo hago exámenes cuando me da la gana. ¿Qué realizado? Y yo sí le tenía rabia a esa frase, ¿verdad que sí? Ahora la uso cuando doy clases, pero no mentira. No, mentira. Pero de verdad es un tema, son frases, ¿verdad?, que hablan o describen la sabiduría terrenal. Ahora, la sabiduría de Dios es en parte distinta. ¿Por qué? Porque la sabiduría que el Señor quiere que nosotros aprendamos y que nosotros apliquemos a nuestra vida es la sabiduría que nos va a ayudar a mantenernos de la fuente, va a ayudarnos a mantenernos conectados del Señor. Y yo quiero hablar de un principio importante de la sabiduría. Quiero hablar acerca de este versículo tan esencial que se encuentra en Proverbios capítulo 9, versículo 10. Vaya ya a su Biblia, a Proverbios capítulo 9, versículo 10. Proverbios 9:10. ¿Está allí? Dice la palabra del Señor: el temor de Jehová es el principio de ¿qué? Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Amén. La palabra de Dios está repleta de ejemplos que nos hablan acerca de la sabiduría como algo bueno, algo excelente, algo que es necesario para nuestra vida, ¿sí? ¿Por qué es necesaria esta puerta? Vamos a colocarle allí en la siguiente lámina. Yo coloqué 2 puntos principales, ¿verdad? Pero nada más me lo va a pasar por puntico, ¿sí? Yo coloqué 2 puntos principales para colocar como ejemplo, y es que la sabiduría, número 1, nos ilumina. Ella es comparada por Salomón en Eclesiastés, ¿verdad? ¿Allí? Eclesiastés, capítulo 2, versículo 13. ¿Alguien que lo lea? Ahí está la lámina. 2:13. Alguien que lo lea con voz audible. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la ¿qué? A la necedad, así como la luz a las tinieblas. Aquí el salmista habla de que la sabiduría es como la luz. No sé si entiende o si agarra esta comparación. ¿Quiénes más son comparados con la luz en la palabra de Dios? Los hijos de Dios. Y si cada uno de nosotros es comparado como la luz, entonces cada uno de nosotros debemos ser ¿qué? Sabios. La sabiduría es necesaria para nuestra vida porque nos ilumina, nos ayuda a entender las decisiones más difíciles que podemos tomar en nuestra vida. ¿Sabes? Muchas veces somos nosotros culpables de decisiones malas. A veces nos preguntamos por qué nosotros hemos tenido hemos recibido tantos errores, hemos cometido tantos errores. Miren, muchos de nosotros hemos tomado decisiones erradas, bien sea por soberbia, orgullo, necedad, inocencia o imprudencia. Y esto ha sido por causa de la falta de sabiduría en nuestra vida. Falta de ser sabios, pero no ser sabios a la manera de este mundo, ser sabio a la manera de Dios, ser sabio a la manera del Señor Jesucristo, ¿verdad? La palabra de Dios dice que Jesucristo tenía una manera de andar en la vida totalmente distinta a lo que el mundo estaba acostumbrado. Jesucristo vivió de una forma que los fariseos se volvían locos. ¿Pero por qué se volvían locos? ¿Porque ellos eran locos de por sí? No lo sé, no creo, ¿verdad?
pero era porque ellos no interpretaban bien al Señor. Ellos no entendían lo que realmente Dios quería reflejar en su palabra. Por eso es que se volvían locos cuando Jesús decía que rompía el Shabbat o rompía esta tradición del sábado, de guardar el sábado. Porque realmente, ¿qué es lo que Dios quiere? Lo que Dios quiere es que cada uno de nosotros ayudemos a cada uno de nuestros hermanos y seamos prudentes y obedezcamos al Señor con todo nuestro corazón, no de forma religiosa. Otro punto que puede encontrar acá, ¿verdad? Es que nos hace obedientes. Dice allí Proverbios capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque la largura de días y años de vida y paz te aumentará. Hermanos, la sabiduría nos ayuda a ser obedientes. La palabra de Dios describe en el libro de Proverbios muchísimas enseñanzas para los hijos. ¿Y quién acá es hijo? Bueno, voy a repetirlo. ¿Quién acá es hijo? Amén, ¿verdad? Todos somos hijos, ¿sí? Todos los que estamos acá presentes somos hijos de nuestro padre y de nuestra madre, bien sea que esté vivo o bien sea que haya perecido. Entonces, cada uno de nosotros, si somos hijos, tenemos que obedecer lo que dice que la palabra del Señor, cuando dice, hijo mío, no te olvides de qué, de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Proverbios 10:8, mire lo que dice. Proverbios capítulo 10, versículo 8 dice, el sabio de corazón recibirá ¿qué? Mas el necio de labios, ¿qué dice? Caerá. El sabio de corazón recibirá los mandamientos. Hermanos, quiero que entienda este punto. La sabiduría nos ayuda a ser obedientes. La sabiduría nos ayuda a tomar buenas decisiones. Ahora, la sabiduría es importante. ¿Amén o no? La sabiduría es necesaria para nuestra vida. Ahora, ¿qué necesito yo? Y tal vez usted se preguntará, hermano, ¿cómo nosotros podemos alcanzar entonces la sabiduría celestial? ¿Verdad? La sabiduría celestial se alcanza por medio de un principio, y lo leímos al principio, ¿verdad? Bueno, valga la redundancia, ¿verdad? El principio de la sabiduría es el temor. El temor de Jehová es el principio de la... Y el conocimiento del Santísimo es la... Hermanos, ¿por qué quiero ilustrar la sabiduría como una puerta? Porque usted, ¿verdad? Tiene utilidad la puerta, si la puerta tiene utilidades, si tienen un picaporte. ¿Qué es un picaporte? Prácticamente la manecilla con la cual nosotros abrimos las puertas. Para yo abrir una puerta, y lo coloqué algunas imágenes allí, yo necesito un picaporte, yo necesito esa manecilla, ¿verdad? Para poder abrirla. ¿Cuál es la manecilla para poder abrir la puerta de la sabiduría? Es el temor de Dios. Ese temor de Dios que la Biblia continuamente describe, ese temor de Dios es necesario para poder tener sabiduría en nuestra vida. Hermanos, miren, muchos de nosotros cometemos muchísimos errores y creemos que las cosas de la vida terrenal son más importantes que lo que es el Señor. Mire, no hemos sido lo suficientemente sabios para entender que lo primero que debemos buscar es a Dios antes que todas las cosas. ¿El dinero es importante? Amén. ¿La salud de mi familia es importante? ¿Mi salud personal? Pero nada de eso puede superar el conocimiento de Dios. Nada de eso puede superar el buscar a Dios, el amar a nuestro Señor. Hermanos, cuando nosotros aprendemos a tener una vida en temor de Dios, vamos a entender que lo primero que debemos buscar es a Dios. Vamos a entender que el principio de la sabiduría, el principio para poder tomar buenas decisiones, el principio para obedecer a la palabra del Señor, es el temor ¿a quién? Porque el temor de Dios es el todo del hombre. Eclesiastés capítulo 13, versículo 12. Mire lo que dice, capítulo 13, versículo 12. Eclesiastés capítulo 13, versículo 12.
capítulo 12, perdón, versículo 13, al revés. 12:13 dice, el fin de todo el discurso oído es ¿qué? Es este, teme a Dios y guarda ¿qué? Porque esto es el todo del hombre. Hermanos, Salomón, el hombre que escribió el libro de Proverbios, Salomón, el hombre más sabio, el hombre que pidió sabiduría y tuvo el mejor reino de Israel, el hombre que tuvo tanto dinero y tanto un reino tan próspero que el oro y la plata hollaban los pies de los judíos. El oro y la plata no eran nada por la abundancia que tenían. El hombre que alcanzó todo por medio de la sabiduría de Dios dijo que el todo del hombre es que el temor a Dios y guardar ¿qué? Sus mandamientos. Hermano, usted se preguntará, pero ¿por qué me está yendo tan mal en la vida? Porque no tienes temor de Dios. ¿Por qué me propongo metas espirituales? ¿Por qué me propongo seguir a Dios? ¿O por qué me propongo ya no pecar y vuelvo a caer? Y vuelvo a caer. Y vuelvo a caer. Y parece un ciclo constante. Es porque ha faltado temor de Dios en su vida. Es porque no ha entendido que para tomar buenas decisiones necesitas temor de Dios. Porque, hermanos, de nada nos sirve vivir siendo cristiano, ¿verdad? Entre comillas, vivir con la sabiduría, con la salvación, ¿verdad? Tener la salvación y no temer a Dios. Eso era lo que quería Dios en el monte Sinaí. Él sabía que había un pueblo escogido que no tenía temor de Él. Sabía que toditos los perversos que estaban ahí, dentro de 40 días, iban a hacer un becerro de oro y iban a empezar a adorar al becerro. Por eso Él descendió de forma gloriosa sobre el monte e hizo que su temor estuviera en medio de ¿qué? Del pueblo. Pero hoy en día habemos cristianos que no tenemos temor de Dios. No tememos a las consecuencias que Dios puede traer a nuestra vida por causa del pecado oculto que hay en nuestro corazón. Hay cristianos que piensan que porque, o bueno, tal vez ustedes no son los que están cometiendo el error, pero saben que su prójimo está haciendo lo malo y no lo estorban. Hermanos, allí falta temor de Dios. Esos hermanos que saben que algún compañero, alguna persona, ¿verdad? Algún hermano en la fe está cometiendo un pecado y dice, bueno, él haya con su vida. No, hermanos, tenemos que reprender el pecado. Amén. Porque si no, no vamos a tener temor de Dios. ¿Qué hizo Moisés cuando vio esa locura y esa perversión del pueblo de Israel? Rompió las tablas. Bueno, dice la palabra del Señor que rompió las tablas del suelo y lo primero que hizo fue quemar al becerro de fundición y hubo gran mortandad en aquella noche. Todos aquellos que se dedicaron, que se pervirtieron adorando la estatua, fueron muertos esa noche. Y sabes, el verdadero punto de esta historia es que el pueblo de Israel no tuvo temor de Dios. La Biblia dice, horrendas cosas caer en las manos del Dios ¿qué? Vivo. Hermanos, necesitamos temor de Dios. Al principio le dije que hay principios en la vida cristiana que nos ayudan a mantenernos firmes. Y uno de esos principios es el temor a Dios. ¿Por qué? Porque una vida sin temor a Dios es una vida espiritualmente muerta. Es una vida espiritualmente llena de fracasos, llena de errores, llena de decisiones, ¿verdad? O convicciones muertas, llena de decisiones dadas por un simple palabrerío. Lágrimas de cocodrilo, como dicen por allí, ¿verdad? En nuestras frases coloquiales. Pero es que yo vi a ese hermano que se arrodilló en el púlpito y estaba llorando y se estaba arrepintiendo y al día siguiente volvió a pecar. No hubo temor de Dios. Hermanos, el temor de Dios es importante en nuestra vida porque Él es el principio de ¿qué? Y la sabiduría aplicada, la sabiduría de lo alto, ¿verdad? Como dice la palabra, la sabiduría de Dios produce obediencia y produce buenas decisiones, produce inteligencia para tomar ¿qué? Buenas decisiones. Hermanos, yo sé que la vida cristiana no es fácil. El Señor nos lo dijo. Recibiréis tribulaciones por mi nombre. Seréis vituperados en mi nombre.
Sufriréis cárceles, o llevarán a sus concilios, ¿verdad? Y os darán látigo. Bueno, lo estoy parafraseando, ¿verdad? Nos darán látigo. Hermanos, el Señor nos lo dijo, mire, nosotros vamos a sufrir. No es fácil vivir una vida cristiana, pero si tenemos solamente el temor de Dios y buscamos su palabra continuamente, tendremos y podremos ser obedientes a Él. Podremos ser obedientes a nuestro Señor. Hermanos, tal vez a usted se le hace difícil, tal vez por su carne, ¿verdad? Obedecer al Señor en sus mandamientos. Pero hermanos, no se preocupe. El temor a Dios y la sabiduría pueden darle eso. Hermanos, lo único que Dios necesita de usted para vencer al pecado es un corazón dispuesto a obedecer al Señor. Por eso la frase del principio, ¿verdad? La frase que había mencionado al principio es: un corazón reverente hallará la llave a una vida ¿qué? Prudente. Porque la raíz de tener una vida cristiana de éxito está ¿en dónde? En el corazón. Un corazón que teme a Dios es un corazón que va a ser humillado delante de Dios. Es un corazón que continuamente va a buscar la bendición de Dios y va a ser ¿qué? Obediente, va a ser prudente. Hermanos, yo quiero compartirles el día de hoy este tema tan importante del principio de la sabiduría. ¿Por qué? En resumen, el temor de Dios es importante porque es el picaporte para pasar la puerta de la sabiduría. En la siguiente lámina, porque en resumen, el temor de Dios da ¿qué? Y la sabiduría nos ayuda a tener ¿qué? ¿Una vida en qué? En obediencia. El temor de Dios es el principio de la sabiduría para ser hombres y mujeres ¿qué? Obedientes. Hermanos, yo no sé si usted no está cansado de fallarle a Dios. Yo sí. Yo continuamente, ¿verdad? Me arrepiento delante del Señor porque ya no quiero seguirle fallando. Miserable de mí, decía el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de qué? De muerte. Hermanos, si usted no se siente arrepentido delante de Dios por fallar, falta temor de Dios. Examine su vida. Examínese. Porque ningún cristiano que peca ¿qué? Deliberadamente, peca ¿qué? Con gozo, se goza alegre en el pecado. Hermanos, yo sé y estoy seguro de que usted no se goza en el pecado, pero para evitar seguir pecando, tenemos que tener temor a Dios y tenemos que llevar una vida agradable a nuestro Señor. Esto era lo que yo les quería compartir. Vamos a cerrar nuestros ojos, inclinamos nuestros rostros para orar y oramos. Gracias, Padre, por otro día más de vida que nos has dado. Padre, gracias por ser tan bueno y misericordioso.